El gobierno de México acusó que este arancel de 30% anunciado por Estados Unidos es injusto y que no estaba de acuerdo. A través de un comunicado, la Secretaría de Economía indicó que hay una mesa instalada con el gobierno de Estados Unidos para abordar el tema. Goldman Sachs mantiene sin cambio su pronóstico de cero crecimiento para México con un sesgo al alza, a pesar de reconocer que el aumento del arancel que anunció Estados Unidos sí tendría impacto en la economía mexicana y puntualizó que el anuncio del gobierno norteamericano no aclara si continuarán exentos los productos que entran al país bajo las reglas del TEMEC. La American Society of Mexico llamó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a que no interprete como una amenaza la carta enviada por la Casa Blanca, sino como una señal clara de falta de resultados en temas fundamentales para la relación bilateral entre México y Estados Unidos. De acuerdo con el organismo, aún es posible evitar la imposición del arancel y el gobierno mexicano demuestra avances concretos en materia comercial. Para conversar sobre este arancel de 30% de las importaciones desde México a Estados Unidos y sus implicaciones, saludo a Pía Taracena. Ella es analista internacional de la Universidad Ibero y asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI. ¿Cómo estás, Pía? Muy buenas tardes. Hola Darío, qué gusto estar en el programa. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos tomamos en serio este arancel o es parte ya de la retórica hostil del presidente Donald Trump? El problema con la retórica hostil de Donald Trump es que nunca sabes cuándo va a ser cierto que los va a aplicar o no. Es un poco como el cuento aquel, no sé si te acuerdas de Pedro y el Lobo. Yo diría que pues hay que esperar obviamente al 1 de agosto, pero lo que sí es preocupante es en el mensaje, la narrativa, en el sentido que ya no solo se securitiza la migración, sino ahora también se securitiza el comercio. ¿Qué quiero decir por esto? Es que se usa el comercio para presionar sobre otro tema, en este caso, como bien lo has descrito tú, pues sobre la cuestión del crimen organizado en México, Darío. Eh, de proceder este arancel de 30%, ¿cómo quedaría la ecuación comercial? Porque pues ya uno hasta está perdiendo la cuenta de las tarifas o impuestos que nos están aplicando ahora al jitomate hoy, al acero, al aluminio, en fin. ¿Cómo queda esa ecuación? Pues queda bastante complicada porque obviamente se afectan sectores, como lo has dicho tú, como el jitomate, pero sobre todo creo que aquí lo que hay que señalar, que es muy importante, es que el TEMEC parece un muerto, parece que obviamente todos los acuerdos que justo en estas exportaciones se tienen en un marco regulatorio llamado un tratado comercial, parece ser que a Donald Trump no le importa, perdón, y yo lo que veo es que finalmente si se aplican, obviamente va a afectar muchísimo, pero también va a afectar muchísimo el consumo allá. Pero aquí lo preocupante, más que el elemento económico, que sí es importante, habrá que ver si los pone, es el elemento otra vez político y esta estrategia de Donald Trump de avasallar, de amedrentar, eh, volviendo aspectos económicos que ya estaban resueltos en aspectos políticos, ¿no? Porque finalmente ¿qué va a pasar con el TEMEC? Que creo que esa es la pregunta que se nos viene encima por la pronta fecha, digamos, de renovación o de renegociación, que a estas alturas no parece que le importe a Donald Trump. Y ese es el mensaje más fuerte, ¿no? No escucha razones, no ve, por ejemplo, en México nos dicen que ha habido avances, que tal vez sí los ha habido, siempre oímos en las noticias que se incautó fentanilo, que se han atrapado tal o cual criminal, pero eso no está, ese mensaje no está llegando lo suficiente a Donald Trump. ¿Será que no le llega o será que más bien él manda mensajes a su base y por eso esta postura de fuerza política, en este caso ahora, sobre temas económicos? Respecto al futuro del tratado, ¿tú lo consideras entonces letra muerta, de acuerdo a lo que estamos viendo de cómo procesa la negociación o la relación más bien Donald Trump con México? Sin embargo, acaba de regresar una delegación bastante nutrida
mexicanos, funcionarios que estuvieron en Washington jueves, viernes, sábado, pues con sus contrapartes avanzando en esos temas, comercio, migración, seguridad, incluso hasta temas financieros. ¿Qué pasa con esa pues negociación y esas reuniones que constantemente se dan? Creo que son muy interesantes y en ese caso positivas y nos debería de aliviar la percepción que obviamente se tiene sobre las declaraciones de Donald Trump, que no dejan de ser importantes, pero creo que tú lo señalas algo que es muy interesante en el sentido que, lo voy a poner así, las burocracias siguen funcionando en términos sobre todo de buscar alcances, acuerdos y sobre todo tal vez el diálogo y la cooperación, que son las herramientas que hasta ahora pues se han tenido en esta relación tan interinstitucionalizada que es la relación México-Estados Unidos. Ojalá eso llegue así, pero insisto, tienen que hacer llegar el mensaje al presidente Donald Trump. Él no va a quitar estos, digamos, declaraciones bombásticas porque es su personalidad y es lo que hace, según él, mover al mundo, al menos temerlo, ¿no? Que le teman y entonces, según él, así pone a avanzar las cosas, pero creo que por otro lado no hay que perder la vista sobre lo que se negocia a otros niveles, que es en realidad donde también las relaciones se pueden hacer. Y creo que en ese sentido la prueba de fuego va a ser la renovación o la renegociación del TEMEC. Entonces tenemos eso que está avanzando por un lado, pero la incapacidad y la imposibilidad de lograr que Donald Trump deje de lanzar estos mensajes tan fuertes, porque no solo fue a México, o sea, lanzó el 30% de arancel incluso también a países como Canadá, y entonces creo que eso demuestra también un cierto divorcio entre lo que el presidente en su figura central hace y dice, pero que en realidad en otros niveles de las relaciones se está tramando porque es algo que no se puede dejar de lado, ¿no? Entonces creo que ese es el reto y creo que es el punto medio donde tenemos que ver y analizar esta relación tan compleja con Estados Unidos, en donde un presidente no va a dejar de decir las cosas que dice, pero por otro lado puede haber avances digamos, a estos niveles más burocráticos, que es donde realmente se cocina el pastel de la relación. Eso no implica que declaraciones como el 30% pues no nos ponga a pensar, ¿no? ¿Qué pasaría con el jitomate? ¿Qué pasaría en los otros sectores que se van a ver afectados? Y sobre todo, pues tener un poco de paciencia y ver si el 1 de agosto no los aplaza y es más bien ir entendiendo que tal vez sea un juego más política de amedrentamiento que lanza un mensaje a sus bases que realmente una imposición. Pero con Donald Trump nunca se sabe, todo puede pasar, David. Pía Taracena, analista internacional de la Universidad Ibero, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales Comexi. Te agradezco mucho este tiempo. Yo a ti, muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Igualmente, buenas tardes.